El concepto para desarrollar el día de hoy es vivir la Biblia. Pero antes de desarrollar este concepto, vamos a explicar dos diferentes conceptos. Número uno, entendimiento. Entendimiento es la capacidad de discernir cómo se relacionan entre sí las partes o aspectos de un asunto y de ver la cuestión en su totalidad y no solamente los hechos aislados. En tanto, el conocimiento, hechos o datos de información adquiridos por una persona a través de la experiencia, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la realidad. La Biblia dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. ¿A qué se refiere esto? Bueno, todo el verdadero conocimiento es por experimentación. Es un gran error confundir entendimiento de datos con memorización de datos. Y es más grande el error de confundir entendimientos de datos con conocimiento. Cuando alguien tiene experiencia, esa persona tiene conocimiento de esa experiencia. Si esa persona escribe esos conocimientos en un libro, ese conocimiento se tiene que convertir en datos o información para poderlo plasmar en un libro. Cuando alguien lee ese libro, el lector no recibe el conocimiento. Solo recibe la información y recibe los datos. Si el lector entiende los datos, entiende la experiencia como concepto, pero si el lector verdaderamente quiere conocimiento, es necesario tener la experiencia similar como la tuvo el autor. Vamos a simplificar esto que acabo de decir en una tabla. Por ejemplo, la Biblia tiene diferentes autores, la Biblia tiene diferentes libros, nosotros como lector tenemos un rol y hay una combinación de ambos al final del proceso. Usualmente nosotros, a través de lo que el autor escribe, podemos conocer su experiencia. El autor tiene la experiencia práctica y la escribe. Esa experiencia práctica fue escrita en la Biblia como datos, como hechos, como información. El libro contiene datos de la experiencia del autor y información acerca de este. El lector, cuando toma el libro, lee las experiencias del autor, lee los datos, recibe la información. Usualmente en la vida cristiana actual, una vida rápida, el lector se queda en esta parte y no alcanza a lograr el conocimiento porque no recibe más que información. Y el hecho de que seamos capaces de memorizar esa información y de decirla, de repetirla, no garantiza que hayamos ganado el conocimiento. Es necesario que las últimas dos columnas de la tabla se den de manifiesto para poder decir que hemos obtenido conocimiento. El lector necesita practicar los datos que el autor ha plasmado y eso debe pasar a ser su hacer. Cuando practicamos los datos que hemos recibido, por la práctica llegamos a la misma experiencia del autor y entonces obtenemos el conocimiento. Por eso usted ha escuchado decir que nosotros tenemos que predicar lo que vivimos, porque si no vivimos lo que predicamos, sencillamente estamos repitiendo palabras que otro escribió o que otro dijo. Y esto no es diferente en el concepto de vivir la Biblia. Para nosotros poder recibir el conocimiento que viene de Dios, necesitamos tener una experiencia tal y cual la tuvieron los escritores de la Biblia, para entonces nosotros no solamente entender, sino que podamos comprender lo que la Biblia dice. Hasta aquí pues el consejo del día de hoy y vamos a dar los micrófonos a Carmen Frías, quien tiene el capítulo 18 del libro de Hechos. Amén. Saludos afectuosos para todos. En esta ocasión damos continuidad a las enseñanzas del libro de los Hechos.
Estaré dilucidando con ustedes el capítulo 18. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en su palabra. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por su misericordia. Gracias, Padre, porque usted nos habla cada día de mañana. En este día, Padre, le suplicamos que usted nos hable a través de su palabra y que no sea yo quien hable, sino usted. En el nombre poderoso de Jesús, le suplicamos estos favores. Amén. Bien, en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, plantea el segundo y el inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua con 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival para su vecino del norte, Atenas. Corintio estaba ubicada en la estrecha franja de tierra que une la ciudad de Peloponeso con la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. Fue un lugar muy concurrido por el apóstol Pablo cuando visitaba a los cristianos en aquella época. Elena G. de White, en el libro de Hechos de los Apóstoles, planteó que durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llegaban o llenaban las calles empeñados afanosamente en los negocios y en los placeres. Era un gran centro comercial situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano. A lo que argumentó Elena ser un lugar muy importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. En ese orden, Pablo, encontrándose en Corinto, en el mismo comienzo de sus labores, en este centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias demoralizantes. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol Pablo siguió un plan diferente en el que seguía en Atenas. Mientras estuvo en ese lugar, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Al pensar en el tiempo así pasado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto, en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Yéndonos a lo que son los versículos 2 y 3 de Hechos 18, hace mención entre los judíos que se habían establecido en Corinto. Se encontraban Aquila y Priscila. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas que ayudaba a Pablo con su sustento o a sustentarse. Más tarde vemos a Aquila y Priscila cómo se distinguieron como fervientes obreros de Cristo y acompañaron a Pablo cuando navegó a Siria y a Efeso. Esto inició una de las importantes amistades del Nuevo Testamento. En Romanos 16, 3 al 4, Pablo envió un saludo especial donde él planteó: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,
que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo lo doy yo la gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. También resaltando los versículos 4 y 5 de Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, de que Jesús era el Cristo. En esta parte, Pablo no le interesaba quienes tenían o no intereses por la palabra de Dios. Solo sabía que predicaba para que los judíos y los griegos conocieran el evangelio de Cristo, que escucharan la voz de Dios y que se arrepintieran de su mal camino. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me puse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amigos y hermanos, Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 a 10, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y no siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también vosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firme en el Señor. Hay una sensación de alivio que se encuentra aquí, en estos versículos. En las palabras de Pablo, a la noticia de que los bebés cristianos no habían sido barridos con la persecución o las pruebas. La noticia de que los conversos se mantienen en pie firme en la palabra a pesar de las circunstancias es una noticia maravillosa para cualquier pastor, para cualquier persona que predica la palabra de Dios, que se interesa por el pueblo de Dios, que se interesa porque las almas vengan a Cristo y que ésta permanezcan en Cristo. Esto anima a los líderes aún más para continuar en el trabajo, en ese trabajo de escuchar la voz de Dios para predicar su palabra. De acuerdo con 2 de Corintios, versículo 11, 8 y 9, mientras Pablo estaba en Corintio, le llegó apoyo económico de los cristianos de Filipos y pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y concentrarse de lleno en la tarea de edificar una iglesia en Corinto. Planteándonos ya un poco en lo que es Hechos 18, del 6 al 8, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa,
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La gente no quiere escuchar la voz de Dios porque su corazón está lejos de Él. Una razón por la que la blasfemia no es dirigida a Pablo, sino contra Jesús, porque Pablo predicaba a Jesús de que éste era el Mesías, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 2, sus versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que estar sujetos a su palabra, predicar su palabra, no juzgar a nadie porque éste predica o no, porque éste busca de Dios o no. Tratemos siempre de escuchar la voz de Dios y de seguir los mandatos que quiere el Señor de nosotros o que nosotros hagamos. Cuando Pablo dice, desde ahora me iré a los gentiles, él sentía la responsabilidad de predicar a los judíos primero, pero cuando su mensaje fue rechazado, se fue a los gentiles. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recapitulando lo que nos dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí Pablo confirma el gran amor con que trató a los judíos de Corinto, incluso después que esto los rechazaron a él y a su mensaje. Definitivamente no les prohibió a los judíos venir a Jesús, solamente cambió el enfoque de su evangelismo de judíos a gentiles. Primera de Corintios 1:26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amigos, lo vil y menospreciado escogió Dios. No es por tu capacidad, es por cuán rendido estás a sus pies. No es por tu belleza o tu cultura. Es por cuánto amor tenga por el Señor. Y cuánto ames su presencia. Es importante amar a Dios. Dios no hace acepción de persona. No importa que tú seas negra, blanca, alta, gorda, rica, pobre. Dios
solo quiere que tú le busques, que tú le sirvas. Que tú vengas a Él, sin importar cómo estés. Hechos 18. 9:11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se tuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo, como humano, es normal que tuviera temor. Su temor no era perder la vida, sino que su trabajo fuera interrumpido por los judíos opositores, como en Tesalónica y en Berea, y por la tan fuertemente cargada mundanalidad que los rodeaba. La solución para el miedo de Pablo era que obedeciera la orden de Jesús de no tener miedo y hablar y no callar, lo cual es seguir compartiendo la palabra de Dios. Jesús no le dijo a Pablo que sus oponentes no tratarían de detenerlo, solo que no tendrían éxito. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ya en la parte que plantea el versículo, porque yo estoy contigo, esa parte tan significativa para nosotros, yo estoy contigo. Esta promesa era la base para la orden de Dios, de no tener miedo y continuar predicando. Cuando entendemos lo que eso significa, quién lo dice, eso es suficiente, porque contamos con la presencia de Jesús, su comprensión y su apoyo todo el tiempo. Pablo estuvo en Corintio 1 año y medio, lo cual parece haber sido mucho más tiempo que en cualquier otra de las ciudades donde había fundado iglesias. Su ministerio en Corinto se describe simplemente. Esta promesa adicional era una constante garantía para Pablo, quien en varias ocasiones debió haber tenido dudas sobre la supervivencia y la salud de la iglesia en Corinto. Hechos de los Apóstoles, en la página 204.3, Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón y ponía todo su pensamiento en sujeción a Cristo. Hablando de sí mismo, afirmaba que llevaba siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4:10. En las enseñanzas del apóstol, Cristo era la figura central. Vivo, declaraba, no ya yo, mas Cristo en mí. Gálatas 2:20. El yo estaba escondido. Cristo era revelado y ensalzado. Hechos 18, 19, 21. Pablo ya en la ciudad de Efeso, y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempos, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo:
Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Efeso. Pablo quería predicar en Efeso unos 2 años antes, pero fue detenido por el Espíritu Santo, y esto lo vemos en Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta ciudad, en esta importante ciudad, y fueron vistos grandes resultados. Muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Hermana, hermanos y amigos, Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas. Si Pablo hubiera podido discernir el Espíritu Santo, en realidad lo que estaba diciendo, espera. Cuando él quería ir a Efeso, en vez de no, algunas veces Dios dice espera, y nosotros tenemos que esperar. Él siempre sabe lo que hace y cuándo lo hace y cuándo lo dice. Ya Pablo se despidió de ellos, de Aquila y Priscila, a lo que estos se quedaron en Efeso. Parece que fue una petición de Pablo. Algo bueno había empezado en Éfeso y Pablo quería que ese trabajo lo continuaran sus amigos de confianza, que eran ellos, Aquila y Priscila. Como nosotros vemos en el transcurso del capítulo 18 de Hechos, vemos como Pablo viajó de Atenas a Corintios, Siria, Efeso, y en su tercer viaje misionero regresa a Antioquía, quedándose un tiempo allí, donde recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia. En todo tiempo escuchó la voz de Dios. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo le escuchemos para su plan, para que ese plan se cumpla en nosotros, y que también haya un movimiento en predicar su palabra para que la humanidad que no conoce de Cristo le conozca, en buscar su Santo Espíritu y en que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Hace muchos años, voy a contar un testimonio. Hace muchos años yo sentía una sensación extraña a la que pensé que podía tener una presión arterial baja. Hice un té muy cargado de jengibre porque había escuchado de algunos familiares que ese té de jengibre pues podía establecer la presión arterial baja. Cuando iba a tomarlo, ya tenía la taza, ¿verdad? Ya lista para tomar. Escuché una voz que me dijo, no lo tomes. A lo que así lo hice. Pues, ¿verdad? Me fui a la clínica. En esa ocasión yo estaba sola, 4 de la mañana, casi las 4, antes de las 4. Al examinarme el doctor, determinó que mi presión arterial estaba muy alta y que si me hubiera tomado esa taza de té, posiblemente yo no hubiera llegado a la clínica viva. Aquí vemos una más de la importancia de escuchar la voz de Dios. Ese día yo escuché la voz de Dios y por esa razón aún estoy viva. Bien, hermanos y amigos, que Dios nos ayude a escuchar su voz, porque cuando usted y yo prestamos atención a su voz, vemos su gloria manifiesta en nuestras vidas, pero también la vemos en otras personas que están a nuestro lado. Dios prometió estar conmigo y contigo en todo tiempo, como estuvo con Pablo. No hay nada como la palabra de Dios para crear un propósito en tu vida que dure todo el día y más allá. Al igual que Pablo, Dios nunca rechaza a quienes escuchan su voz.
Crispo, como muchos corintios, escucharon la voz de Dios y se movieron a ser bautizados. En este momento, tú que me estás escuchando, recuerda que Jesús siempre estará esperándote para salvarte y guiarte a sus pies. Hasta aquí ha sido la disertación de la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias porque usted siempre camina con nosotros. Por favor, Señor, ayúdenos a escuchar su voz para hacer su voluntad hasta contra la nuestra. Y ayúdenos a predicar su palabra en todo tiempo para que las almas se salven. Gracias, Señor, porque siempre usted está con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.